Les invito a que ahí en su lugar abran, ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Les había prometido y que vamos a empezar un estudio acerca de en la escuela de la oración con Jesús. En la escuela de la oración con Jesús. O con Jesús en la escuela de la oración. ¿Lo tienen, mis hermanos? Disculpe, ¿Lucas qué? Lucas capítulo 11. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 13. Capítulo 11 del 1 al 13. ¿Lo tienen, hermanos? Entonces vamos a leer de manera alternada la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Verso 2, ustedes. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme a dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Juntos, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos para poder aprender mucho mejor la enseñanza de Jesús para nosotros, de cómo orar, de cómo buscarte y cómo poder tener respuesta a nuestras oraciones. Escóndeme detrás de la cruz de Cristo y escóndeme detrás de tu Espíritu Santo. Y habla tú, oh Dios, a través de tu siervo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, empecemos esto. Y esto me parece un estudio interesante que me ha servido a mí durante el tiempo que lo he estado preparando
y espero que pueda servirles también a ustedes. Jesús quiere enseñarnos cómo orar. Jesús quiere enseñarnos de qué manera nosotros debemos ir a Él a la hora de orar. Ahora, algo importante que debemos creer es que ya han recibido y lo han obtenido, como decía el miércoles pasado en Marcos 11:24, que el Señor Jesús decía, ¿verdad?, que si tenemos fe suficiente, diremos a ese monte, desarráigate de ahí y échate en el mar. Y la manera como Jesús quiere enseñarnos el cómo orar es que cuando pasamos tiempo en la oración, no dudemos un solo minuto que lo que hemos pedido a Dios nos va a venir, nos va a ser hecho. Eso es muy importante. Es muy importante cuando usted abre los ojos después de orar y no ve en ese instante lo que usted le pidió a Dios. Entonces lo importante aquí es que aunque no lo vio, usted crea que ya lo recibió, que ya lo tiene. Esa es la parte importante que Jesús quiere enseñarnos a ustedes y a mí. Jesús dijo, por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, dice, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No sé. Para que a mí me dieran mi riñón pasaron más de 5 años. Siempre lo vi. Nunca dudé. A veces mi esposa decía, bueno, él cree. No hubo un instante en que yo dijera, no voy a tener mi riñón. Decía mi sobrina Jenny, ahora que estábamos ahí en la reunión, decía, sí es cierto, dice. Siempre que le hablábamos nos decía, yo estoy bien, yo no tengo nada. Lo único que me falta es un riñón. Y lo voy a tener. Y lo voy a tener. Hermano, cuando usted ha pedido algo a Dios, confiéselo. Es bien importante que lo confiese. Pero no es verdad que tenemos miedo. No es verdad. No voy a hacer alusiones personales porque no es correcto. Pero no es verdad que a veces oramos, abrimos los ojos, pasó un día, yo sé que Dios no me lo iba a dar. Ya no se diga si pasó una semana o un mes. Es más todavía, pasó un día y usted no le dice a nadie, fíjate que ya tengo tal cosa. Mi sobrina Hilda Lisset, por parte de mi esposa, es la hija de Marcos y Chela, puso en el Facebook, y me acuerdo que agarré el teléfono de mi esposa y lo abrí y fue lo primero que vi. Dice, ya tengo para la ida, ahora a juntar para el regreso, pero ya lo vi. Dice, no, ya me vi en Georgia. No dijo, ya me voy a ver en Georgia, dijo, ya me vi en Georgia. Y lo está poniendo en el Facebook, diciéndole a la gente, yo ya estoy en Georgia, aunque todavía está en Monterrey, aunque todavía está juntando la segunda parte del boleto. ¿Verdad que ninguno nos atrevemos a decir, yo le pedí a Dios esto? Y va usted con la vecina, fíjese que yo ya tengo la casa que le pedí a Dios. ¿Cómo que la tienes y sigues viviendo en el mismo lugar? Sí, pero ya la tengo. O ya tengo el carrito que le pedí a Dios. Yo no lo veo en tu puerta. ¿Dónde está? ¿Verdad que nos cuesta mucho trabajo? Decimos, y si Dios no cumple, se van a burlar de nosotros. Se van a burlar de nosotros. Recuerdo que estaba yo dando una clase de discipulado en una ocasión, ¿verdad? Y dentro de la clase de discipulado entraba una parte de la fe. Y venía la explicación de cuando Jesús
les dijo a sus discípulos que fueran a cierta casa, que iba a estar un hombre ahí, y que agarraran el pollino que estaba atado, y que cuando saliera el dueño de ese burrito, y le dijera: ¿qué hacen con mi burrito? Allá era pollino, ¿verdad? Pues el maestro lo quiere. Y se lo llevaron porque el maestro lo quería. Yo les pedí que levantaran la mano. ¿Cuántos harían eso si Jesús les mandara a agarrar un burrito? Todo el grupo que estaba ahí levantó la mano. Le digo: ok, Jesús me dice que te diga que vayas a Milton Martin y que le digas al gerente de esa compañía de carros que Jesús te mandó por un carro. Nadie dijo nada. Decimos sí. Es más, si Jesús quiere que muera, yo muero. Pero en el momento que te ves en peligro, ¿qué es lo primero que haces? Hermano, aprende a creer que lo que le pediste a Dios ya lo tienes, y aprende a confesarlo, a decirle a los demás: ya tengo, ya es mío, ya Dios me lo dio, no me lo va a dar, ya me lo dio. ¿Verdad que nos cuesta mucho trabajo hacerlo? Nos cuesta muchísimo. Personas que sabían de las imposibilidades de que yo tuviera mi riñón, no se reían en mi cara, pero posiblemente en lo oculto se reirían de mí. Este está loco, con tantas limitaciones que tiene con esas prótesis, la edad que tiene, él nunca va a tener un riñón. Pero yo siempre me acordaba de Hebreos, cuando habla de Abraham, que decía que creyó en esperanza. ¿Cómo dice? ¿Completo? ¿Alguien lo sabe? Creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir creer en esperanza contra esperanza? Ok, mi esperanza es mi riñón, pero la contra es que yo ya no tengo posibilidades de recibir un riñón. Esa esperanza en contra, yo la pude vencer creyendo contra esa esperanza que yo tenía mi riñón. Y yo lo tengo. Abraham sabía, su mujer era una anciana, él otro anciano. La esperanza era que no tuviera hijos. Por eso dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y eso es importante, que puedas creer que lo que le pediste a Dios ya es tuyo, pero no te lo guardes en el corazón, sino que lo compartas. Cuando empieces a hacer eso, pronto Dios te dará la respuesta. Pero qué trabajo nos cuesta, ¿verdad, hermanos? Entonces, la oración es un tema interesante, no es un tema común y corriente. Siempre me ha parecido un tema interesante la oración. Siempre me ha encantado el hablar sobre la oración. Es un tema interesante, pero es lamentable que muchas personas toman la oración simplemente como uno de los deberes religiosos que tienen que hacer. Cuando usted ora simplemente por un deber, cuando usted ora simplemente porque en la iglesia le dicen que tiene que hacerlo, eso es religión. Eso es algo religioso. Hago esto porque me dicen que debo hacerlo. Y tristemente, la gran mayoría de la gente ora de esa manera. Me dice que lo hago, pero lo voy a hacer. Si la oración es algo, hermanos, que encuentras como una tarea más que como una alegría en tu vida, entonces este mensaje es para usted y para mí
si hemos estado creyendo que simplemente la oración es una tarea. Este mensaje es para ti y para mí. Aunque yo espero que ustedes, como yo, no crean que la oración es simplemente una tarea cristiana que tenemos que hacer nosotros. Mi deseo es cambiar esa mentalidad en estos 4 o 5 estudios. Mi deseo es que la mentalidad de ustedes, como la mía, pueda cambiar completamente y ya no tengamos que pensar de esa manera sobre la oración, sino que nos demos cuenta que la oración es una aventura emocionante, de poder mirar hacia adelante, de poder mirar más allá de nuestras necesidades, de poder ver más allá de nuestros problemas, de poder ver más allá de cualquier situación que estemos viviendo. Y cuando digo de poder ver más allá, es ver que allá está la solución para cada uno de nuestros problemas. Déjeme hablar un poquito de la oración de los niños. La oración de los niños. Es interesante observar a los niños orar. Es muy interesante, sobre todo cuando han visto a su papá y a su mamá orar en casa. Por ejemplo, cuando nosotros podemos mirar a los niños orar, los niños son grandes para orar y con una fe maravillosa. Mire, cuando oran no ponen ningún tipo de pretensión. En primer lugar, no son pretenciosos. Los niños no son aquellas personas que simplemente están buscando alguna cosa. Miren, y no comienzan hablando en el español de la Reina Valera de 1509. No empiezan hablando como la Reina Valera de 1569, de 1909. No, los niños son reales y dirán lo que hay en su corazón. Ellos van a decirle a Dios exactamente lo que hay en su corazón. Y déjame decirle, qué refrescante es cuando usted le dice a Dios lo que hay en su corazón. Como ahorita el hermano hizo énfasis, a lo mejor escuchó que alguien estaba orando otra cosa. Y dijo, solo gratitud. Porque a veces en la iglesia decimos, hermanos, vamos a tomar 5 minutos y vamos a orar solo por gratitud. Pero ya en esos 5 minutos, ya alguien dijo 1 o 2 veces, qué grande eres alabado, gracias por lo que me das. Pero Señor, te pido porque vamos a orar por gratitud. No iba a haber petición, pura gratitud. Yo lo he experimentado en otras iglesias donde he estado. Es importante abrir. Miren unos ejemplos sencillos de oración que yo he oído de niños. Una vez escuché a un niño que dijo, querido Dios, apuesto a que es muy difícil amar a todos en todo el mundo. Hay solo 4 personas en nuestra familia y tengo un tiempo duro para amarlos a todos ellos. ¿Ven qué oración más sencilla? ¿Qué está pidiendo el niño? Ayuda a Dios para poder amar por lo menos a los 4 de su familia para empezar ahí. Una oración sencilla. Señor, es muy difícil amar a todo el mundo. Fíjate, hay 4 miembros en mi familia y qué duro es para mí poder amarlos a todos. Eso es abrir el corazón. Nosotros creemos que Dios no sabe cómo nos sentimos.
Hermano, cuando el corazón me duele por algo que está pasando, yo le digo, Dios, tú lo conoces, ¿para qué te lo escondo? El corazón me duele. O tú lo conoces. Y te digo una cosa, estoy un poco sentido contigo. Pero eso no va a dejar que yo te siga amando, tú lo sabes. Sea sincero con Dios, como lo es un niño. Eso es sumamente importante. Ser sinceros con Dios, de la manera que lo es un niño. Aquí hay otra oración, miren. Querido Dios, no pensé que el color naranja fuera con el púrpura hasta que vi la puesta del sol que hiciste el martes. Era bello. Qué manera de decirle a Dios que es grande. Qué manera de decirle a Dios que es extraordinario. Señor, yo no podría creer que el color naranja y el color púrpura se pudieran juntar. Pero cuando vi la puesta del sol aquel atardecer del martes que tú hiciste, me di cuenta que era posible. ¿Se fijan, hermanos? A veces decimos, no, pero es que yo no oro como fulano, yo no oro como mengano, ¿cómo voy a orar en la iglesia? El pastor está ahí de chocante que quiere escuchar que todos oremos a la misma hora, pero ¿qué se va a comparar mi oración con fulano de tal? ¿O qué se va a comparar mi oración con aquel? Aquel tiene mucho tiempo de ser cristiano. Es que, hermanos, la oración no es una experiencia por los años que tengas de ser cristiano. La oración es el gozo de tener una experiencia con Dios. He ahí lo hermoso de la oración, que tú le puedes decir a Dios con tus palabras más sencillas que lo amas. Tú no tienes que decirle como decía David, cuando veo el cielo azul y las estrellas que tú formaste, el cielo y la... No. David era poeta. David podía poner todas esas cosas. Tú y yo no lo somos. Simplemente di las palabras que tú puedes pronunciar y que tú sabes pronunciar. No te fijes si dices, oye Señor, pues somos muchos en mi familia. Que otro se vaya a reír porque se dice somos. No te apure, Dios no se va a reír, Dios va a entender correctamente la palabra que tú le estás diciendo. Sea sencillo, sea abierto con Dios. No quiera decirle palabras bonitas, no crea que por decirle palabras bonitas Dios lo va a escuchar. No digo que no escuche al que dice palabras bonitas, pero también escucha al que no sabe decir palabras bonitas. Eso es lo grande de Dios, que Dios entiende todos los lenguajes. Él entiende todos los lenguajes. Si yo le digo, Mismorle David, Adonai, Rohi, El Chadad, Kanki, Eles, Alteri, Doisha. Él me entiende así, como me entiende si le digo, Jehová es mi pastor. En lugares de delicados pastos me hará pastorear. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Me entiende en hebreo? ¿Me entiende en español? Y me entiende en inglés, pero para poderlo decir tendría que tener la Biblia en inglés y leerlo. ¿Me entiende? Yo no necesito hablar lenguas para que Dios me entienda. Yo no necesito hablar lenguas para estar seguro que Dios me oye y me responde. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿O estoy diciendo algo que ustedes no entiendan? Por favor, si algo no entiende, levante su mano y trato de explicárselo. Cuando estoy sentado aquí, usted puede hacer todas las preguntas que quiera. Cuando estoy allá, me puede preguntar, pero cuando yo ya esté en aquella puerta. ¿Me explico? Aquí sí, pregunte todo lo que quiera, que para eso. Y déjeme ponerle una tercera. Querido Dios, quiere decir, para que la jirafa
mirara que fue un accidente. Fíjense, tal vez no lo entiende. Querido Dios, quiere decir para que la jirafa a mirar que o fue un accidente o no, ¿qué tiene que ver la jirafa? Ay, que la jirafa está grandota, ¿verdad? Un cuello grandote y puede mirar si fue un accidente o no. Pero son oraciones de niños que a veces ni las entendemos nosotros, pero ¿sabe? Dios la entiende. Recuerdo una frase de un niño muy querido por mí. Se llamaba Pedrito, pero le decían Periquito, allá en Galeana, Morelos. Cuando una maestra quedó embarazada y le dieron su tiempo para dar a luz y después los 40 días, fueron como cerca de 3 meses. Me invitaron a dar clases en la escuela elemental en el 3er grado, ¿verdad? Y estoy encantado enseñando a esos niños en el 3er grado, de tal manera que la directora me dice, oye, ¿y por qué no te quedas a enseñar? Le dije, no, porque yo soy pastor, no soy maestro. Bueno, soy maestro, pero de Biblia. Pero ese niño estaba en primer año, tenía 6 años. Y ese día los maestros se turnan, me tocó cuidar la hora del recreo, ¿verdad? Estuve cuidando la hora del recreo. Y entonces estaban él y otro niño. Y el otro niño le dice, oye, ¿por qué ustedes los bautistas dicen que solo hay un Dios? ¿Por qué no creen como nosotros, que nosotros tenemos muchos dioses? Y ustedes dicen que nomás hay un Dios. ¿Por qué? Oiga, yo me quedé así, mire. ¿Qué va a contestar ese niño? No tuvo ningún problema para contestar, simplemente dijo, ¿sabes por qué? Porque Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que lo llena todo y no cabe otro Dios. Esos son los niños. Esos son los niños. Ellos no encuentran problema para decir lo que quieren decir. Es verdad que por esa manera de ser muchas veces son niños que son muy como burlones, ¿verdad? De otros niños que tienen problemas. Pero ellos son abiertos. Ellos no esconden nada. Dice, querido Dios, gracias por el hermanito, pero oré que fuera un cachorro. ¿Entendieron? Él quería un perro. Señor, gracias por el hermanito, pero yo oré que fuera un cachorro. ¿Quién de nosotros nos atreveríamos a decirle eso a Dios? ¿Verdad que nadie? Para nosotros es una tontería, ¿no es cierto? Para ese niño no era una tontería. Ese niño estaba orando muy seriamente. Muy seriamente. Estaba dando gracias, pero al mismo tiempo estaba reclamando. Yo quería un cachorro. Esa es la oración, hermanos. Apréndanlo. Esa es exactamente la oración. Sinceridad. Abre tu corazón. Habla en tus palabras. Dile a Dios tus sentimientos. Posiblemente, con todo respeto, Adriana debe haberse sentido cuando le dijeron que le había pasado una llanta por la cabeza a su marido. Debe haberse sentido mal y hasta casi quería preguntar, ¿por qué, Dios? Con todo respeto, dile, mira, Señor, no entiendo. ¿Por qué, Señor? Somos tus hijos. Vamos a la iglesia. Te aseguro que Dios no te va a decir por qué, pero te va a mostrar su poder, como lo hizo al sanar tu esposo. ¿Sí me entienden? Abre su corazón. Hable con Dios pero con un Padre amoroso. Más adelante, el próximo miércoles, hablaré de algunas personas que se convierten en cristianos y no pueden entender el amor de Dios, porque tal vez el padre que tuvieron nunca les mostró amor, nunca les mostró cariño, y les cuesta trabajo entender
a Dios como un Padre amoroso, como un Padre que nos ama, con un Padre que nunca, absolutamente nunca, nos deja solos. Entonces, hable con Dios, sea sincero, ¿verdad? Déjeme decirle, quizás una razón de los cristianos por la que no oran más de lo que hacen es porque no saben cómo orar, o tal vez no se dieron cuenta que la oración realmente cambia las cosas. Tal vez no se han dado cuenta que la oración realmente cambia las cosas. Hace tiempo escuché una historia interesante, no sé si era verdad o mentira, terminó con ella, ¿verdad? La historia de una iglesia a la que de repente, mero enfrente, le pusieron una taberna, una cantina. Y esa cantina, aparte de afear el barrio, cuando ellos estaban cantando, para no oírlos, le ponían a la rocola esa, pero a todo volumen, y entonces a los que interrumpían eran a los hermanos, ¿verdad? Y ya los hermanos no sabían qué hacer para que les quitaran esa taberna, esa cantina, enfrente del templo. Así que un día decidieron reunirse para orar. Y se pusieron a orar a Dios para que Dios quitara esa taberna de ese lugar. Y en ese momento que ellos estaban orando, había una tremenda tormenta, pero señora tormenta, con muchos truenos y muchos rayos, y un rayo fue a caer encima de la taberna y se quemó completita, no quedó nada. Cuando este hombre fue a ver a la compañía de seguro que había con la que tenía asegurada su casa, antes de eso el agente que les tocaba había ido a la iglesia. ¿Y cuál creen que fue el mensaje de ese domingo en la mañana? Sobre el poder de Dios, sobre cómo la oración cambia las cosas, y que habían orado toda la noche y que sabían que Dios iba a acabar con esa taberna. Así que cuando la gente llegó a su oficina el día lunes y este hombre fue a verlo y le dijo cuál era la taberna y todo, le dice el agente del seguro de la cantina, de la casa donde estaba la cantina, le dice: ¿sabes? La aseguranza no te puede cubrir tu taberna, tu cantina. Y le dice: ¿cómo que no me la puede cubrir? Si yo la tengo asegurada contra el fuego. Dice: sí, pero es que hoy oí un sermón que dice que la desaparición de tu cantina es cosa de Dios. Y aquí en la póliza no hay absolutamente que diga que estás protegido contra algo que Dios haga. Así que no te la podemos pagar. Y aquel hombre pues metió una demanda contra la iglesia, ¿verdad? Metió una demanda contra la iglesia. Y entonces fueron ante el juez, ¿verdad? Fueron ante el juez y la iglesia alegó y les dijo que la iglesia, el cantinero dijo: la iglesia hizo un arreglo con Dios para que se quemara mi cantina. Esa fue la demanda. La iglesia hizo un arreglo con Dios para que se quemara mi cantina. Y entonces el juez les dijo: bueno, ¿qué dicen ustedes? No, dicen los miembros de la iglesia, nosotros no hemos hecho nada. Que se haya quemado la cantina no es nuestra culpa, nosotros no tenemos nada que ver. Dice el juez: no oraron para que Dios la quitara. Bueno, sí, pero nosotros no la quitamos. Dice el juez: bueno, aquí hay un problema. El ateo, porque era ateo, el ateo cree que Dios puede hacer cosas, y los cristianos no lo creen. Ese es el único problema. No hay delito que perseguir. Y a veces así somos nosotros. Dios hace cosas extraordinarias y al último que le damos la alabanza,
es a Dios. Es a Dios. Hablamos de los médicos, hablamos de las enfermeras, hablamos de la medicina, hablamos de las terapias, hablamos de todo, menos de Dios. Menos de Dios. El doctor, el japonesito, chino, no sé qué era, cuando me estaba metiendo al quirófano, me dice, ¿estás listo? Digo, por supuesto que estoy listo. El que me va a operar es Dios a través de usted. Dios me va a operar a través de usted. El doctor sonrió. No sé si diciendo, bueno, pues entonces puedo operar con confianza. Dios va a mover mis manos o qué. Hermanos, cuando ores, cree que lo que pides no va a suceder. ¿Saben por qué? Porque ya sucedió. Ya sucedió. No seamos como la iglesia que estaba enfrente de la cantina. Mejor seamos como el ateo cantinero.